Hoy vamos a compartir de la palabra del Señor, y el Señor Jesús al final del capítulo 24 del libro de Mateo hace una advertencia y dice básicamente que debemos estar preparados para su venida, preparados para la venida de Cristo. El mismo Señor Jesús está diciendo que debemos estar preparados para su regreso. Ahí en el capítulo 24, en el verso 44, dice: por eso ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperen. Y de inmediato, luego de ahí, pues procede a contar unas historias o unas parábolas. Usted ya sabe lo que son las parábolas, ¿verdad? De Jesús. Y él cuenta unas 3 parábolas ahí mismo, luego de hacer esa advertencia, relacionadas cada una de estas con su venida, con el regreso de Jesús. Y hoy queremos hablar sobre una de esas parábolas. Vamos a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes, como se le conoce. Así que vamos a leer, comenzando en el verso 1 del capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, o 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y aquí pues el Señor está hablando de una invitación a una boda. O sea que esto tiene que ver con matrimonio, una boda, ¿verdad? Y aquellos que sabemos la definición correcta del matrimonio, pues bíblicamente hablando, el matrimonio pues tiene 3 propósitos principales. Uno de ellos fue, ¿verdad?, el matrimonio que fue creado por Dios, no fue un invento del ser humano, fue Dios quien unió a un hombre y una mujer. Y entonces el primer propósito, yo diría, que tiene del matrimonio fue para poblar la tierra. Ese fue el primer, una de las funciones del matrimonio fue para poblar la tierra, lo cual el ser humano pues comenzó desde el principio y la tierra fue poblada. Número 2, yo diría, otra de las funciones principales del matrimonio es satisfacer las necesidades físicas, mentales, emocionales de un hombre y una mujer, para satisfacer todas esas
necesidades que tenemos nosotros como seres humanos, de un hombre y una mujer. Y la otra función, y yo diría la más importante del matrimonio, es la representación o ilustrar la representación entre Cristo y su iglesia. La unión de Cristo con su novia, que es la iglesia de Cristo Jesús. Y aquí pues se está hablando de una boda, ¿verdad? La ilustración es una boda de un novio que tiene que regresar a buscar a su novia y hacerla su esposa. Y el Señor Jesús comienza a hablar de hacer esta ilustración, a dar esta parábola, hablando sobre esta invitación a una boda a la cual debemos nosotros estar listos. En otras palabras, ¿qué significa estar listos para la boda? La boda con Cristo como iglesia, tenemos que estar listos. ¿Qué significa entonces estar listos para esa boda? Para participar tenemos que ser parte de la iglesia del Señor. Tenemos que ser parte de la iglesia del Señor, pero el Señor habla específicamente de cómo es que uno debe estar listo para su regreso a través de esta parábola que acabamos de leer en Mateo 25 del 1 al 13. Y hay una invitación para esa boda. Y las lámparas que se usaban, y yo le voy a pedir a mi esposa que pase por aquí para que les muestre esta lámpara, y las vamos a pasar por aquí. Pero esta es la lámpara que se usaba para poner aceite y mantener la luz encendida. Esta lamparita que usted ve ahí, muy, ¿verdad?, sencilla, quizás un poco insignificante y sin mucho valor. Esa lámpara la obtuvimos nosotros cuando fuimos a Israel como un souvenir. La compramos allá en Israel como un souvenir y la trajimos hacia acá. Entonces, esa lámpara insignificante, y mucho menos si no tiene aceite, pues vale menos todavía. No sirve para nada. Sirve quizás para decoración, pero para más nada. Sin aceite, más nada. Era importante tener esas lámparas. Habían diferentes tamaños. Obviamente esa es una pequeña, habían otras más grandes, etcétera, etcétera. Pero ese era el estilo. Se le ponía aceite dentro de esa lámpara. Tenía una mechita y se encendía esa lámpara, y pues por medio de ese aceite se seguía quemando y pues alumbraba un poco. Así que vemos que esta parábola que el Señor está contando tiene que ver con esas lámparas, ¿verdad? Y con estas damas de honor, o la Biblia le llama a estas vírgenes, ¿verdad? Que eran las damas de honor, que iban a ser las damas de honor de la novia, que la acompañan a la novia durante el tiempo de espera del novio. Y la costumbre judía era que la novia esperaba junto con esas damas de honor, esperaban hasta que llegara el novio, estaban esperando. Y el novio podía llegar a cualquier hora, podía ser durante el día, podía ser durante la noche, podía ser en cualquier momento. Él llegaba cuando estaba listo. Y normalmente en algunas regiones o en algunos lugares de Israel se tenía la costumbre que el novio tenía que esperar que el papá le indicara cuándo tenía que ir a buscar a su novia. Entonces el padre le decía al hijo, le decía cuándo tenía que ir a buscar a la novia. Y el hijo esperaba hasta que el padre le decía, ya es hora, ve a buscar a tu novia. Entonces el hijo salía hacia el lugar donde se iba a celebrar la boda, y el hijo llegaba, pero nadie sabía cuándo iba a llegar. Así que él llegaba de repente, y ahí cuando llegaba podía ser, en esta parábola que el Señor está contando, llegó a la medianoche, cuando estaba todo el mundo durmiendo. Y el novio comienza una procesión. Todos los que son parte de la boda, comienza entonces, cuando llega el novio, comienzan a gritar, llegó, llegó, llegó. Y todo el mundo pues contento porque ya va a empezar la celebración, ya va a empezar la ceremonia.
Y entonces ahí comienza una procesión donde todos los que son parte de la boda comienzan a integrarse y comienzan a caminar hacia el lugar donde se va a celebrar esta boda. Se puede imaginar entonces caminar en la noche sin ningún tipo de luz. Todos necesitan tener una lámpara para ir caminando y ver por dónde van caminando y llegar al lugar y tener su lámpara, ¿verdad? Pero una lámpara sin aceite no trabaja, no funciona. Así que estas 10 damas estaban invitadas a la boda. Era un privilegio, porque eran las damas de honor, las que no eran desconocidas de por ahí, ¿verdad? Del vecindario, eran allegadas a la novia. Se supone que la novia las conocía y le había hecho una invitación de ser parte de esa gran celebración, ser una de sus damas de honor. Estas damas ayudan a la novia generalmente a estar preparadas para cuando llegue el novio, ¿verdad? La ayudan a prepararse en todo lo que necesite, como se acostumbra a hacer en las bodas también hoy día. En las bodas, pues las damas que acompañan a la novia, pues están con ellas ese día y le ayudan a prepararse, a vestirse para que la novia pues se relaje y esté tranquila, y están con ellas y demás. Así que esta es una ocasión muy especial, y ser invitado a esta boda es un gran honor. Es un honor. Las damas no solamente fueron invitadas a la boda, sino que eran parte de la corte nupcial. Eran parte de la celebración. Y este relato está hablando obviamente sobre el regreso del novio, que representa a Cristo, quien viene a buscar su novia para hacerla su esposa para las bodas del Cordero. Cristo viene a buscar a su iglesia para celebrar las bodas del Cordero. Y de eso se trata esta parábola. El punto de la historia es el regreso de Cristo a buscar su novia, a buscar su iglesia. Y la historia dice que 5 de estas eran sabias, pero 5 de estas eran necias. ¿Por qué dice que eran necias esas 5? Bueno, obviamente la razón que nos da la Biblia o la palabra del Señor cuando leemos, la razón es porque no tenían aceite para sus lámparas. Eso es lo que nos dice la historia que está contando Jesús. Dice, no tenían aceite para sus lámparas, por tanto fueron necias. Traer lámparas a esa celebración sin aceite es considerado como una necedad. No estaban preparadas. No estaban preparadas. Jesús habla de personas que son parte de la iglesia cuando está contando esta parábola. Podemos asumir que el Señor está hablando de personas como nosotros, que somos parte de una congregación, que somos parte de una iglesia. Gente que posiblemente hemos hecho una confesión de fe en Cristo Jesús, quizás en alguna ocasión. Las sabias trajeron sus lámparas con aceite. Las otras trajeron lámparas sin aceite. Y estas lámparas, como ya dije, no valen nada si no tienen aceite. No tienen ningún valor. La historia nos dice que hubo una demora. El novio no llegaba a tiempo, ¿verdad? Parece que hubo un retraso en lo que se esperaba, pues se retrasó. Y en ese retraso significa que el novio quizás no llegó a la hora que se había convenido o llegó más tarde de lo que se pensaba. Lo importante es que no llegó cuando la gente esperaba que iba a llegar. Así que parte de la preparación de esperar o estar preparados para
la venida del novio o para la venida de Cristo es que debemos estar preparados a esperar un largo tiempo si es necesario. En nuestras mentes tenemos que estar listos para esperar el tiempo que sea necesario, siendo fieles y no siendo necios, sino siendo fieles al Señor. Esperar el tiempo que sea necesario, pero fieles al Señor, sin necedad en nuestras vidas. Las damas se quedaron dormidas, dice la parábola, y a la medianoche entonces llega el novio y se comienza a hacer el anuncio de que llega el novio. De repente, cuando todos dormían, llegó el novio. Las 5 damas consideradas como sabias, o las 5 vírgenes sabias, prendieron de inmediato sus lámparas para dirigirse hacia la ceremonia, para ser parte de la corte, para ser parte de la corte nupcial y llegar hasta donde se había de celebrar la boda. Así que ya tenían sus lámparas con aceite suficiente para llegar. Las 5 damas necias, por otro lado, entonces se dan cuenta que necesitan aceite, que no tienen para llegar a la ceremonia. No pueden, no tienen el aceite que necesitan. Entonces nos surge quizás la pregunta: ¿qué significa el aceite en esta historia? ¿Qué es? ¿Cuál es el significado? Pues aunque el Señor no dice directamente nada al respecto del significado del aceite, podemos decir nosotros que históricamente la iglesia ha reconocido o ha visto el aceite como un símbolo del Espíritu Santo. Podemos decir, históricamente hablando, podemos reconocer que el aceite ha sido un tipo del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces, podemos decir que esto es lo que sabemos nosotros, ¿verdad? No podemos decir exactamente qué es lo que representa el aceite, pero sí podemos decir históricamente la iglesia ha reconocido el aceite como un símbolo del Espíritu Santo. Pero sí podemos decir que le faltaba algo. De seguro que a estas 5 damas necias les faltaba algo. Las sabias pudieron entrar a la boda, las necias trataron de negociar con ellas diciéndole: dame un poco de tu aceite para ponerle en mis lámparas, dame un poco de ese aceite, necesito. Pero ellas dijeron: no es suficiente. Si no puedo darte de mi aceite, porque no va a ser suficiente para ambas. Tú necesitas tu propio aceite. Y yo quiero decir, muchas veces nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando nosotros venimos al Señor, no se trata de la relación de otra persona que pueda tener con el Señor. Yo tengo que encontrarme con Cristo. Yo tengo que tener un encuentro con el Señor. Yo tengo que tener una relación con el Señor y el Espíritu Santo debe morar en mi vida. Yo no puedo recostarme en otra persona, dígase mi esposo, mi esposa, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, un pastor, un líder. No puedo recostarme en alguien más para yo entonces tener una relación con Dios o vivir para Dios o honrar a Dios. Yo tengo que tener de ese aceite que está hablando la palabra del Señor en mí. Yo necesito al Señor en mi vida y mantenerme así, no importa cuánto dure el tiempo de que venga el Señor por nosotros, no importa cuánto sea el tiempo. Yo necesito a Cristo en mi corazón todo el tiempo, morando en mi vida y vivir para Él, cueste lo que cueste y tarde lo que se tarde. Tuvieron que salir corriendo entonces estas damas a tratar de conseguir aceite al pueblo. Pero el novio ya estaba allí. Ya era tarde para ir a buscar aceite. Ya era tarde porque ya el novio había llegado. Era la costumbre ya
que se cerraba la puerta cuando había una celebración en esa área donde fuese, sea en algún lugar exclusivo o específico, se cerraban las puertas. Quizás era un tipo de hacienda o un tipo de lugar donde era específico para esa celebración, pero esas puertas se cerraban, y cuando se cerraban comenzaba entonces ya la celebración. Las 5 damas necias se quedaron afuera. Estaban tocando, comenzaron a tocar, a llamar, a interrumpir esta celebración. Estaban interrumpiendo, llamando, diciendo: hey, aquí estamos. Pero dice específicamente que dijeron: Señor, Señor, déjanos entrar. Dice Señor, Señor 2 veces. Y esto puede ser también que sea una indicación de personas que tenían cierta confianza con esa persona, ¿verdad? Cuando se le llamaba 2 veces por el nombre a una persona, era porque esa persona pensaba que tenía cierta confianza para decirle, y le decía: Señor, Señor 2 veces. Muestra de que esa persona conocía o pensaba que conocía a ese individuo, en este caso al novio. Le dicen: Señor, Señor, déjanos entrar. Tú eres mi Señor. Yo te he servido toda la vida. Yo prediqué en tu nombre. Yo hablé. Yo asistí a la iglesia los domingos. Se supone que yo esté ahí en esa celebración. Se supone que yo esté en esa boda. Se supone que yo sea parte. Sin embargo, Jesús dijo, el novio en la parábola dice: créanme que no las conozco. Hay una invitación de parte del Señor. Habían unas lámparas. Hay una invitación a una ocasión especial. Quizás tú has escuchado antes que el Señor te invita a conocerle. Quizás has escuchado antes que el Señor te extiende un llamado a entregar tu vida, a entregar tu corazón, a rendirte de todo corazón al Señor. Quizás lo has escuchado una y otra vez. Hay una invitación. Hay una boda que se va a celebrar en una ocasión. Son las bodas del Cordero, donde Cristo viene a buscar su novia. Hay una invitación. La Biblia dice: si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tenían lámparas, algunas con aceite y otras sin aceite. Me llaman Señor, Señor. Pero el Señor dice: no te conocí jamás. Este tipo de conocer no significa que el Señor no sabía quiénes eran. Este tipo de conocer es un conocer de una relación, de una intimidad. Conocer como tendría quizás un esposo con su esposa, una relación íntima, conocer. Y el Señor dijo: no te conozco, no sé quién eres. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, el Señor dijo estas palabras, dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino del cielo. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el verso 22 dice: muchos en el día del juicio me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Y luego más adelante dice: hicimos milagros, hicimos esto, aquello.
Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí. Unas palabras fuertes, fuertes de escuchar. ¿Qué les faltaba a estas damas consideradas en esta parábola que Jesús relata como necias? ¿Qué les faltaba? Les faltaba la salvación del Señor en sus vidas. Les faltaba la gracia de Dios en su vida para salvación, para creer, para poner su fe en Cristo. Quizás nunca has recibido a Cristo antes en tu vida. Quizás nunca has puesto tu fe en el Señor realmente o seriamente. Tornar hacia Cristo significa dar un giro de 180 grados y comenzar a caminar hacia Cristo. Entonces, te pregunto, ¿has dado un giro de 180 grados hacia Cristo? A rendir tu voluntad, a rendir tu corazón, a rendir todo a Cristo. ¿Has hecho eso alguna vez en tu vida? Ese es el aceite que necesitamos nosotros. Es la gracia de la salvación en Cristo Jesús en nuestras vidas para poder creer en Él y para perseverar hasta el fin con el Señor. Necesitamos creer en Cristo. La Biblia dice que Él es la puerta hacia el Padre. No hay muchas puertas. No es como dicen por ahí que todos los caminos conducen hacia Dios. Solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Solamente hay un Cristo. Él es la salvación para nuestras vidas. ¿Con quién te identificas tú hoy? ¿Te identificas tú con las 5 damas o las 5 vírgenes que tenían las lámparas con su aceite, que tenían aceite más que suficiente para esperar todo el tiempo que fuera necesario a Cristo, al Señor, al novio que viene de regreso? ¿O te identificas con las 5 damas de honor que eran necias porque tenían lámparas pero no tenían aceite suficiente para esperar el tiempo que fuera necesario la venida del novio, la venida de Cristo? ¿Con cuál de ellas te identificas tú hoy? Cuando se cierra la puerta ya es muy tarde. Cuando la puerta a la boda o a las bodas del Cordero se cierran ya es muy tarde. Y Cristo viene de regreso por su iglesia. Cristo viene a buscar a su iglesia, a su novia. Y si Cristo viene pronto, mientras estamos nosotros aquí en la tierra, tenemos que estar listos. Pero sea que Cristo no regrese porque tarde más tiempo del que nosotros pensamos, nosotros en algún momento dado pasaremos de esta vida. Y en el momento en que pasamos de esta vida o que morimos, vamos a enfrentar cara a cara a Cristo. No va a haber un tiempo de espera, no va a haber un purgatorio, no va a haber nada de otro chance de arrepentimiento. Como dijo el apóstol Pablo, en el momento que estamos ausentes de nuestro cuerpo, estamos presentes con Cristo. Así que te pregunto, en ese momento cuando estemos cara a cara con Cristo, ¿qué va a decir el novio? ¿Qué va a decir Jesús? ¿Qué va a decir Cristo? Cuando tú le digas, aquí estoy. Yo espero que cuando yo esté frente a Él, no escuche yo esas palabras de nunca te conocí, jamás te conocí. Yo espero no escuchar esas palabras jamás. Yo espero que tú tampoco escuches esas palabras cuando Cristo esté cara a cara frente a ti.
Yo quiero escuchar las palabras que dicen: ven, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Por la gracia de Cristo solamente. Yo quiero orar. Quiero pedirle al Señor hoy por nuestras vidas, para que el Señor nos dé ese aceite que necesitamos, para que cuando Él regrese por nosotros estemos listos y que no sea demasiado tarde para nosotros. Que podamos decir: aquí estamos, Señor, aquí estamos para ti, para servirte a ti, para darte todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieras de mí. Aquí está, Señor. Mi vida y mi corazón te los entrego a ti hoy. Padre, en el nombre de Jesús necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, el aceite que tú depositas en nosotros para estar listos, para esperar tu regreso. Sea cual sea el momento de tu regreso, sea que te tardes más de lo que nosotros pensamos, Señor, sea cual sea, que estemos listos para encontrarnos contigo cara a cara frente a ti. Así que en el nombre de Jesús, estamos delante de ti hoy, Señor. Ten misericordia de nosotros. Nos rendimos delante de ti una vez más. Ayúdanos, Señor, a servirte todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.